Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas otra vez. ¿Hay alguien que no estuvo ayer aquí? Ok. Bienvenida. Bueno, nomás, perdón a todos, nomás les voy a explicar un poco cómo está la dinámica. La sesión de ayer y la sesión de hoy tienen como propósito servir como base o introducción a todo el taller. Técnicamente cada ponente cuenta con 2 sesiones para que pueda profundizar un poco en los temas que lleguen a ver. Pero digamos que la sesión de ayer y la sesión de hoy pretenden ser todavía un paraguas más amplio para que le empiecen a entrar a estos temas. Y bueno, ayer, y sirve porque voy a recapitular un poco, el día de ayer empezamos a ver, o el día de ayer se trató sobre todo de la influencia de los feminismos en el estudio del género y cómo el concepto de género que se ha tenido o las diferentes luchas que se han tenido en relación al género han cambiado conforme han pasado los años o conforme se están en países diferentes, ¿no? No es lo mismo el feminismo del siglo XIX que el feminismo del siglo XXI, no es lo mismo el feminismo de las lesbianas que el feminismo de las negras de Estados Unidos, el feminismo de las mujeres indígenas mexicanas, ¿no? Entonces, lo que quería hacer en la sesión de ayer era pintarles un panorama de cuáles son las preocupaciones principales que surgen de estos feminismos, en qué contextos, qué problemas pretenden resolver. Dentro de este mundo que es los movimientos y las teorías feministas, uno de los conceptos más utilizados y que hoy sin duda es el que se ha afincado al menos en el derecho, es el concepto de género. Y aquí lo quiero vincular. El concepto de género surge, y repito lo de ayer, sobre todo 60, 70, empieza entre discusión académica, ya empieza a permear el derecho, pero es un concepto, digamos, que viene a reparar o viene a modificar un poco la insuficiencia de los conceptos que se utilizaban previamente. Básicamente, una lucha de hombres versus mujeres. O sea, si ustedes se ponen a leer a feministas, sobre todo de los 60 para atrás, e incluso hoy hay ciertos programas, hablan como de los problemas de las mujeres. Traté de explicar ayer que esto tiene sentido cuando tu problema es que las mujeres no pueden acceder a ciertos derechos. Pero cuando esta lucha resulta conquistada y empiezan a surgir otros problemas, ya hablar solamente de mujeres resulta insuficiente y muchas veces impreciso. Entonces surge el concepto de género. ¿Cuál es la ventaja del concepto de género? Primero, la obvia, que ya no es solo hombres en contra de mujeres, sino puede ser hombres en contra de mujeres, hombres en contra de hombres, mujeres en contra de mujeres, lo masculino versus lo femenino. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si uno estudia el género, esto es, cómo entendemos a los hombres y a las mujeres, cómo entendemos a lo femenino y a lo masculino, resulta que puede llegar a ser tan discriminado el hombre que no se ajusta al paradigma de lo que un hombre debe ser como una mujer. O sea, puede llegar a ser tan discriminado el hombre que no es un proveedor, sino que cuida a los niños en su casa, como la mujer que sale a trabajar y no se queda en su casa. Si solo hablamos de las pobres mujeres, no podemos ver esta realidad. Si empezamos a utilizar el concepto de género para hablar masculino, femenino, hombres y mujeres, ya empezamos a visibilizar esta otra realidad. Es, digamos, puede ser el hombre que se queda en casa, el hombre que se viste lo que nosotros llamamos femeninamente, por ejemplo, en casos de discriminación en el empleo, ¿no? Puede llegar a ser tan difícil la mujer que no quiere entrar a las dinámicas de negociación de los hombres, irse a una cantina y tomar alcohol, como el hombre que también no quiere porque no se le hace plan, porque es un hombre de familia que no quiere ir a cerrar los negocios a la cantina y que no lo bajan de que mandilón o etc. Entonces, la ventaja de hablar de género es eso, te permite ver todas las vulneraciones que sufren aquellos que no se adaptan a cualquier de los dos paradigmas, el masculino o el femenino. A la vez, cuando se habla de género, y algo que empieza a ser visibilizado en esta época, es que hay mujeres que incluso dentro de este paradigma encuentran sentido y poder. Por ejemplo, hoy se puede llegar a afirmar que es un horror que se cosifique el cuerpo de las mujeres.
que es degradante para las mujeres que solo seamos vistas en función de nuestro cuerpo. O sea, hay que luchar en contra de la cosificación de la mujer. Hay mujeres que, más que quejarse de esta estructura, la pueden aprovechar. Si la mujer vale por su cuerpo, voy a usar mi cuerpo como una herramienta. Y si eso me garantiza un trabajo, venga el trabajo. Si eso me garantiza, ¿no?, lo que sea, venga lo que sea. Entonces, tampoco no es tan fácil como que todas las mujeres están de acuerdo en una posición. Incluso lo que a muchos les puede parecer degradante, alguien lo puede utilizar a su favor. Entonces, no solo son los hombres los que aprovechan la estructura de poder. Otro gran ejemplo que me encanta, ¿han visto la película de Mi boda griega? Sí. Cuando la mamá le dice a la hija, el hombre puede hacer la cabeza de la casa, pero la mujer es el cuello. Y la mujer puede voltear la cabeza a donde sea que quiera. A lo largo de la historia, o sea, la función de la primera dama. La primera dama la podemos ver tan patética y triste o tan poderosa como queramos verla. Al final es la persona con la que se acuesta el presidente y todas las noches puede repasar los asuntos públicos. Es otra forma de poder. Quizá no sea la preferida de todo el mundo, pero lo que los estudios hoy nos permiten ver es, híjole, ahí donde quizá nosotros podamos ver opresión, no es tan fácil. Hay otras formas de influir. No sé quién ve hoy Scandal. El personaje de la esposa del presidente es mujer o sea, primera dama estereotípica, pero dentro de esa función de primera dama encuentra todo el poder posible y empuja a su marido a hacer y deshacer cuanta política pública se puede. Mujeres de la mafia, ¿no? O sea, a través del poder que ejercen los maridos pueden hacer y deshacer cuanta cosa se les ocurra. Hoy, mujeres de los narcos, ¿no? Entonces, esta aseveración tan tajante de todos estamos de acuerdo en que la cosificación del cuerpo de la mujer es, no necesariamente. Ahora, obviamente estas divergencias lo que generan son diálogos, ¿no? Y entonces van a ver a las feministas dialogando con estas otras mujeres, y hay todo tipo de acusaciones, desde las es por mujeres como ustedes que todas nos retrasamos, ¿no? A mí lo que me parece interesante es dialogar. El cuerpo puede ser un alma. Quizá el problema es decir, oye, más allá de si eres hombre o mujer, considero que en el empleo lo que debe imperar es tu talento. Entonces, seas hombre, seas mujer, en este espacio en particular deben imperar otras reglas. Pero el punto es, o sea, ver estas divergencias. Entonces, bueno, eso es lo que implica hablar de género. No nos podemos enfocar solamente en las mujeres, hay que enfocarnos también en los hombres, y no todas las mujeres son malas. Hay mujeres que dentro de ciertas estructuras gozan de cierto poder, y hay hombres que dentro de esas estructuras no son tan felices. O sea, hay hombres, o sea, quizás sean pocos, o quizá no, esa es la pregunta interesante, pero que pueden ver en el, por ejemplo, no acceso a sus hijos como una pérdida. Hay mujeres que ven la maternidad poder, puede haber hombres que vean en la falta, o sea, en que no se les permita tanto ese manejo tan cotidiano con los niños como una falta de poder, o una falta de un privilegio, o una falta del ejercicio de un derecho, llámenlo como quieran. Bueno, ahora, la sesión pasada, al tocar el tema de Scott, o sea, las feministas se han preocupado, digamos, por desarrollar los estudios que permiten identificar todos los contextos, todos los espacios, todos los momentos en los que ciertas ideas de lo que es ser hombre y ser mujer, cómo se perpetúan, a través de quiénes se perpetúan. A grandes rasgos toqué, o sea, ustedes pueden, por ejemplo, sentarse a analizar la religión. Ahorita hay una gran escuela de religión y género, de mujeres que se ponen a reinterpretar la Biblia. Entonces, si ustedes realmente son católicas y realmente les interesa dentro de su catolicismo modificar la posición de la mujer, o realmente estudiar dentro del catolicismo esta posición, hay toda una serie, hay toda una tradición al respecto. Están, por ejemplo, o sea, en México nada despreciable el papel que juegan las católicas por el derecho a decidir, ¿no? En Estados Unidos ahorita, por ejemplo, es nada despreciable el papel que juegan todas las iglesias cristianas en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. No es tan fácil como querido gay o querida mujer, hazte liberal. Hay personas que realmente quieren mantener parte de sus creencias religiosas y tratar de reconciliarlas con esta otra parte. Entonces ya hay esa posibilidad. Hay personas que se concentran, por ejemplo, en el estudio de los medios de comunicación. La vez pasada cité todo lo que fue el caso de la pornografía.
pero bueno, hay departamentos enteros dedicados a investigar la literatura, investigar el cine, investigar la televisión, investigar los videos musicales, investigar la publicidad. No sé qué tantos de ustedes vieron lo que pasó ahorita con Miley Cyrus y el video de Robin Thicke. O sea, en la blogosfera gringa llegan a ese grado de detalle. O sea, hay un video y lo desmenuzan y sacan cuanta relación se les ocurre, y creo que salieron como 2, 3 parodias, llegué a ver, feministas. Entonces, si el video de Robin Thicke es una oda a la violación de la mujer y en donde se borra la línea del consentimiento, hay varias posibilidades. Una es criticar el video y otra es, digamos, el mismo video, la misma estructura, resignificar. Aquí en México hemos tenido ciertas discusiones. Una, por ejemplo, fue el año pasado, la de Decán en el debate del IFE, no sé si se acuerdan. Era una discusión válida, a mí me parece. O sea, a mí se me hizo interesante. Tienes un debate y pones a una mujer, la Decán clásica. La pregunta es, tienes todas las posibilidades del mundo. Pudiste haber metido un hombre, pudiste haber metido un indígena, pudiste haber metido a 5, pudiste haber metido a 80 mujeres. ¿Por qué automáticamente se va a esa mujer? Pregunta válida. Hubo de todo tipo de reacciones, ¿no? La gente que, claro, por ejemplo, la Decán solía salir en Playboy, entonces fue claro, una mujer que sale en Playboy, que degradante. Otros que, claro, todo es un complot, en lugar de preocuparse por el debate en sí, se preocupan por esas estupideces como si sale una Decán o no. Pero bueno, el ejercicio principal era ese, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de esas pequeñas cosas que vemos en la televisión todo el tiempo? Ahorita es un debate, pero ¿qué pasa cuando es un debate tras otro debate, tras otro debate, tras otro debate? Cuando prendemos el canal, el noticiero, y lo único que aparecen es el hombre reportando y, ¿cómo se llama la de Broso? La reata. O sea, la pregunta de investigación es, ¿impacta en algo? ¿Importa en algo? ¿En qué medida importa? Y si sí, ¿lo debemos cambiar? ¿No lo debemos cambiar? ¿Por qué sí? Tercera pregunta, ¿cómo lo cambiamos? Que son las 3 preguntas que puse ayer, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Cómo deberían funcionar las cosas? ¿Cómo cambiamos las cosas? El otro, por ejemplo, la Suprema Corte fue el caso famoso de las expresiones homofóbicas. Unos periodistas estaban insultando en columnas del periódico y uno se le ocurre decirle al otro que era un maricón y puñal. No me recuerdo. Y el otro, muy ofendido, demanda bajo la figura del daño moral, y el caso sube a la corte y la corte de repente lo convierte en un caso de discriminación contra los homosexuales. Pregunta válida. ¿Qué impacto tiene que en la vida cotidiana las personas se insulten utilizando cosas como puto, maricón, puta, zorra? O sea, estos insultos que nos lanzamos impactan, si sí, ¿a quién? Principalmente a las mujeres. ¿Perdón? Principalmente a las mujeres y a los homosexuales. Y es una cuestión de poder. Es una cuestión de ejercer poder. El poder se ejerce desde la acción y se ofrece también desde el lenguaje, ¿sí? Si tú ves en el diccionario, dice zorro, astuto, zorra, puta. ¿Hay diferencia? Yo creo que sí hay. Bueno, ahí está esa afirmación, ¿no? O sea, ya hay estudios. Si impacta, porque impacta. Si tienes o sea, si tú dices puto en el contexto laboral, probablemente haya una persona que es gay ahí. ¿Cómo lo va a impactar? Bueno, la persona va a decir, quizá en este trabajo no puedo decir que soy gay. Entonces la persona se va, ¿no? Los estudios implican, o sea, todo esto, exactamente cómo impacta. Impacta autoestima, impacta posibilidades laborales, ¿no? O sea, lo que usted está diciendo, ampliarlo. Cada vez que una mujer ve en la televisión, o sea, una y otra y otra y otra vez en videos musicales, las mujeres solo aparecen enseñando las nalgas, una y otra y otra y otra vez. Ve las Barbies y solo hay Barbies con cierto tipo de cuerpo. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué le dice a la chica que no encaja en el concepto de, o sea, en ese cuerpo? ¿Qué le dice a la chica que sí quiere ser doctora? ¿Qué le dice? Entonces, la parte, digamos, de investigación es eso. ¿Cómo impacta? Si es que impacta, ¿no? Entonces, bueno, religión, medios de comunicación, el otro gran rubro y que vamos a entrar hoy es el derecho. ¿Qué papel juega el derecho perpetuando ciertas ideas del género? Ciertas ideas de lo que los hombres o las mujeres deben ser, o ciertas ideas de cómo se debe valorar lo femenino o lo masculino, o ciertas ideas de lo que la sexualidad debe o no debe ser. Esas han sido
Pues esas son, digamos, las preguntas que se van a hacer aquí. Bueno, para empezar muy bueno. En inglés casi no se alcanza a ver, pero básicamente dice: estas feministas están locas. Deberíamos empezar una organización nacional para hombres. Pero la contesta: ya tenemos un, ese es el gobierno. Para contrastar ayer con las feminazis horribles, ¿no? Pero bueno, en la sesión, nomás para aclarar, no quiero ahorita entrar a la discusión de ningún tema específico, nomás para acabar con todo el panorama general. Al final vamos a ver varios casos y esos profundizamos, o puedo dejar un rato para discutir más. Pero lo que sí quiero nomás es que lleguen a tener todo el panorama de todo lo que se puede llegar a analizar aquí, para que ustedes ya se lleguen a clavar en lo que les importa. Igual y aquí hay muchos abogados y neta les interesa la parte de derecho, igual hay gente que hace medios, hay gente que hace sociología, etc. Bueno, medios de sociología, pero déjenme me enfoco ya nomás en la parte jurídica. Ahora, ayer hice alusión a varios ejemplos del derecho. Lo primero que quiero empezar diciendo hoy es: la relación de los feminismos con el derecho es en dos sentidos. Por una parte, los feminismos han criticado el operar del derecho, pero hoy, al 2013, los feminismos también, se puede decir, han transformado el derecho. O sea, si ustedes leen la Constitución hoy, si ustedes ven el orden jurídico nacional hoy, es un orden jurídico transformado, es un orden jurídico que pretende ser, en muchos sentidos, feminista. Entonces, es una relación que va en ambos sentidos. Ahora, hay, obviamente, dentro del movimiento feminista ha habido posturas en donde, más que tratar de criticar al derecho y reformarlo, dicen: adiós, literal, me voy a fundar una comunidad yo sola porque ustedes no tienen salvación. Esa es una postura posible. O sea, es tanto el patriarcado, es tan complejo todo, es tan irremediable todo, que ya me voy. La mayoría de las que yo estudio son personas que sí se quedan y tratan de ver cómo con el derecho que hay se puede cambiar. Pero sepan que sí hay, sí hay una posibilidad separatista. Entonces, bueno, digamos, como dije ayer, cuando las feministas empiezan a operar, es un derecho en donde las mujeres quedan excluidas. Entonces, en contra de estas normas empiezan a criticar. O sea, bueno, ayer vimos el ejemplo clásico: no pueden votar, criticar por qué se niega el acceso al voto. No pueden trabajar, no pueden tener acceso a ciertos trabajos, criticar la falta de acceso a ciertos trabajos. No pueden tener acceso a la educación, criticar la falta de acceso a la educación. Ya cosas un poco más complejas, por ejemplo, la regulación de la violación. Ayer vimos el caso de la violación entre cónyuges. En México, hasta el 2005, la Suprema Corte finalmente reconoce que si un cónyuge viola a otro cónyuge, es en efecto violación. Antes de eso, no era violación, era en última instancia ejercicio indebido de un derecho. ¿Qué haría un análisis feminista? Pues atacar eso. ¿Cómo es posible que si un esposo viola a una esposa no sea violación? O sea, ¿en dónde queda la mujer? ¿En dónde queda el cónyuge? El tema de violencia familiar también ha sido, ahorita vamos a ver un caso. El tema de la regulación del aborto. En México, por ejemplo, creo que hablando, o sea, ayer acabamos con todo lo que es, o sea, las diferencias que existen entre mujeres a partir de la clase, la raza, la nacionalidad. Yo creo que en México, encima de todo esto, tenemos un pequeño problema de la falta de cultura de la legalidad, por llamarla de cierta forma. O sea, por ejemplo, ¿quién está de gira aquí? Isabel. Bueno, no sé quiénes han llevado o quiénes siguieron el caso de Hilda, pero ahorita se están dando en Guanajuato, se están dando en San Luis Potosí casos en donde ya olvídense la parte ideológica de si la gente cree que la vida prenatal se debe proteger o no. Son casos en donde ni siquiera se siguen reglas básicas del proceso. Son casos de corrupción, son casos de falta de atención básica. Entonces, eso es algo, por ejemplo, el año pasado que estuve en Estados Unidos, allá todo el tema del aborto es un tema que se resuelve dentro de la ley. Entonces los pro-lifers, los pro-choices se pelean por la ley y una vez que la ley queda establecida, la cumplen. Tratan de mover todo, pero la cumplen. Aquí tenemos que
considerar el factor corrupción, tenemos que considerar el factor falta de legalidad, tenemos que considerar el factor, o sea, como parte de lo y como parte de los retos que se tienen que enfrentar. El jueves, que va a estar madrazo, vamos a ver un caso de aborto de una pareja en San Luis Potosí que estuvo en prisión preventiva por el delito de aborto 5 meses. En el Inter se impuso un amparo impugnando la constitucionalidad del delito de aborto en San Luis Potosí, y cuando el juez de distrito resuelve, el juez del distrito, su respuesta fue: queridos quejosos, no podemos resolver su caso porque no me comprobaron que estaban en la cárcel. Y si no me comprueban que estaban en la cárcel, no pueden comprobar que la ley se les aplicó, y si la ley no se les aplicó, no hay agravio, si no hay agravio, no procede el delito de el amparo. Así, como les estoy diciendo. De entrada, en el amparo, claro que se copias de la orden de aprehensión van a la cárcel, y además en materia penal en México es obligación de los mismos jueces verificar el estado de los procesados. Entonces, pero sí, vivimos en un país donde pueden hacer este tipo de cosas. Así como ayer vimos que la reforma esta del voto que se publicó, aquí en México tenemos que lidiar con este tipo de problemas. Entonces, bueno, digamos, la parte de cómo los feminismos pueden criticar el derecho, acá. Ahora, la otra parte de feminismos que usan el derecho para realizar cambios, como les digo, hoy 2013, pues ya al menos nuestro orden jurídico constitucional, nuestro orden jurídico convencional, y en muchas instancias también el legal, ha ido cambiando. Me gustaría un poco nomás, sé que hay muchos abogados aquí, pero denme chance para los que no, para repasar un poco los cambios más chonchos que se han hecho en esta materia. Y, a ver, lucha feminista, o sea, por ejemplo, mencioné ayer, desde el Código de 1870, uno de los cambios que se introducen es que la patria potestad deja de ser solo del padre y pasa a ser del padre y de la madre. El acceso a la educación formal se da también entre el siglo XIX y siglo XX. Desde el XVII ya había toda una lucha por el derecho al voto, ayer les di los ejemplos, ¿no? Pero digamos el ímpetu o ya esto como un tema nacional con quejas o con, digamos, peticiones un poco más concretas y exitosas. Bueno, el derecho al voto en 1953 y luego en 1974 llega la reforma constitucional. ¿En qué consiste esta reforma constitucional? Tiende a darse como punto fundamental que se consagra la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, en el artículo 4. Esto es importante porque, digamos, esta es la norma constitucional que te permite quitar o empezar a quitar todas las distinciones que los códigos civiles traían. O sea, hasta la fecha todos los códigos civiles seguían trayendo: el matrimonio es la unión para perpetuar la especie y para educar a los hijos, los hombres trabajan, las mujeres los crían. Esta norma de igualdad te permite empezar a impugnar, te permite empezar a cuestionar este tipo de regulación. Ahora, además de la igualdad entre el hombre y la mujer, esta reforma también trae el derecho a decidir. Explícitamente la Constitución consagra el derecho a decidir de cada persona, de manera responsable, informada y libre, el número y espaciamiento de sus hijos. Ahora, lo interesante de este derecho que se incluye es que, si ustedes ven la exposición de motivos, es un derecho que se incluye específicamente por dos razones. Uno, para reducir el número de hijos. Es un derecho que se introduce con un fin, digamos, como política pública, respondiendo todo el problema poblacional de la época. Esta es la época de las campañas de la familia chica vive mejor, ¿no? Pero además es un derecho que se introduce textualmente argumentando que si reducimos el número de hijos, las mujeres van a tener más tiempo y van a poder trabajar más. Y si trabajan más, van a tener más independencia económica. Entonces, es un derecho muy interesante porque, si bien se articula en términos de decisión, o sea, de libertad, se vincula con igualdad económica y laboral de la mujer. Y muy interesante porque
el constituyente argumenta que estas nuevas dos cosas, igualdad y derecho a decidir, se deben incluir entre el derecho a la educación en el artículo 3 y el derecho al trabajo o a la libertad profesional en el artículo 5. Entonces es un constituyente, a mí, o sea, para el 1974 bastante, o sea, integrando educación, también es el año en el que se introduce que la ley debe proteger a la familia. Entonces trae esta visión, o sea, vincula la importancia de la educación con la importancia de la familia, con la importancia del trabajo. Entonces, por un lado mete un concepto que hoy llamamos de igualdad formal, pero lo mete con otro derecho que te obliga a ir mucho más allá de la ley y ya introduce la cuestión de los efectos de las normas. O sea, cómo una decisión reproductiva impacta no solo tu cuerpo, si estás embarazada o no, sino llega a impactar tu ingreso, llega a impactar tu vida laboral futura. Entonces es un constituyente preocupado no solo por el texto, sino por los efectos. Después de esta reforma choncha viene la ratificación de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer, que es una convención que hasta la fecha, en temas de género, es la que más cosas sustantivas trae y es una convención que refleja años de debate feminista, en el siguiente sentido. De entrada es una convención que obliga a los estados a preocuparse no solo por la esfera política, sino la económica, familiar, cultural y civil. Esto porque hay muchos países, por ejemplo, en donde se argumenta que en la parte familiar no se puede hacer nada porque es una cuestión privada. La CEDAW dice, lo siento, tú le llamarás privado, yo le llamo parte de las esferas en donde las mujeres quedan sometidas, vas. ¿No? En Estados Unidos, si ustedes leen las feministas, en esa época estaban obsesionadas con el tema público-privado, 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 porque en Estados Unidos se utilizaba la privacidad para que el Estado no interviniera a proteger a la mujer. Si el marido la golpeara, oops, sorry, yo no puedo entrar al recinto marital. Entonces CEDAW transforma desde ahí, no solo hay que proteger lo público, hay que proteger también lo privado. Y también lo privado en el siguiente sentido. La CEDAW hay que leerla junto con la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial y la Convención para eliminar la discriminación en el empleo. Uno de los grandes principios en los órdenes liberales, por ejemplo, es el tema de la libertad contractual, la libertad empresarial. Y una de las grandes reformas que se introducen en los 60 es empezar a obligar a las compañías a no discriminar por razón de raza, género, nacionalidad, etc. Uno de los obstáculos que se tienen que superar en esta época es decir, muy bien tu libertad contractual, muy bien que tu empresa terminas tus políticas, pero tienes ciertos límites. No puedes discriminar por estas razones. Entonces, de la misma forma en la que se empieza a atacar la discriminación en la esfera familiar, con estos instrumentos se empiezan a meter en la esfera empresarial. La Convención de la Discriminación Racial, por ejemplo, también se mete a hoteles. No le puedes negar el servicio a personas por su color. Y los hoteles al final son negocios, y siempre se argumentó con yo soy mi negocio, yo hago lo que yo quiero, y en esta época es donde empieza el no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces toda esta lógica entra a los temas que vimos ayer, raza, género, nacionalidad, discapacidad, o sea, han ido aumentando los supuestos. La CEDAW, que es específicamente para el tema de mujeres, también obliga a esto. Entrar a la familia, entrar a las empresas. Y la CEDAW, otra de las innovaciones que trae es el tema de lo cultural, que ahorita vamos a ver el tema específicamente de los estereotipos. O sea, el que hoy estemos discutiendo la importancia de la secretaria de Broso, no es gracias a instrumentos como la CEDAW que te obligan a ver cómo ciertas prácticas culturales impactan en el disfrute de derechos. Entonces, eso, ahorita profundizo en el tema de estereotipos, pero es, o sea, queridos estados, ustedes no solo se pueden preocupar ya por las leyes, sino se tienen que preocupar por todas esas prácticas cotidianas en donde ciertas ideas se perpetúan. Ideas que una vez materializadas acaban afectando en cómo las personas disfrutan sus derechos. Y esto se vincula con la otra gran innovación de la CEDAW.
Entonces, si ustedes analizan desde el pacto, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el concepto de igualdad en específico va evolucionando. Por ejemplo, el Código Civil de 1884, en su artículo primero establecía y se llamaba a sí mismo un código igualitario. Nosotros, o sea, decir algo así como en este código no se le niega a ninguna persona, o sea, todas las personas son tratadas iguales ante la ley, salvo que se justifique una distinción. ¿Qué es lo que hasta la fecha dice la Corte? Una de las grandes máximas de la Corte es hay que tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales. ¿Por qué trataban a las mujeres desiguales este código? Porque las mujeres eran desiguales. Era algo muy interesante porque decían, las tratamos desiguales, pero a la vez iguales, porque hombres y mujeres ambos tienen obligaciones al interior del matrimonio. Ambos tienen obligaciones, solo que son obligaciones diferenciadas. Entonces, el concepto de igualdad es uno que ha ido evolucionando desde esta forma tan particular para nosotros de aplicarlo, a irse robusteciendo con el paso de los años, hasta mutar a lo que hoy ya hemos presentado, pero que al principio no existe mutar, que es el derecho a la no discriminación. Que, de hecho, si ustedes, por ejemplo, estudian tesis de la Corte, es muy interesante cómo ha evolucionado ambos. Yo le digo, la igualdad es el derecho de los ricos, la discriminación es el derecho de los jodidos, por la siguiente razón. Ustedes se meten al bus de la Corte y todo lo que toca igualdad, por ejemplo, es igualdad de empresas para ser tratadas iguales respecto del impuesto. Igualdad de concesionarias al espectro radioeléctrico. Entonces, la igualdad es un concepto que hoy se utiliza para la pugna entre estos grandes titanes. Personas que no están en situaciones de desventaja, pero que en su microcontexto empresarial o en su microcontexto de impuestos son iguales. Entonces, debemos de ponerle el mismo impuesto a los jugos que a las leches, sí o no, ¿por qué? Debemos tratar igual a Telmex que a Axtel, sí o no, ¿por qué? La no discriminación, como se ha desarrollado, es un derecho que sirve para mujeres, indígenas, judíos, otras minorías religiosas. O sea, el derecho a la no discriminación es el derecho que ha evolucionado para proteger a grupos históricamente excluidos, históricamente oprimidos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? De entrada, como se ha empezado a desarrollar el derecho a la no discriminación, o sea, el derecho a la no discriminación hoy no se entiende sin las famosas categorías sospechosas. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, vamos a poner por segundos la libertad reproductiva. Olvidemos el aborto. Por lo general, nadie tiene problema en decir que yo tengo derecho a ser madre. Y por ejemplo, que si alguien me hace abortar, está cometiendo un delito. Todos los códigos penales protegen eso. Si yo estoy embarazada y alguien me hace abortar, es un crimen. O por ejemplo, si yo estoy embarazada y alguien me esteriliza sin mi consentimiento, también es un delito. Y es una violación de un derecho. Entonces, la libertad reproductiva en sí te da para proteger esto. ¿Qué pasa una vez que se tienen los estudios de cómo esto opera en la práctica? Resulta ser que este derecho que todo el mundo tenemos, a los únicos que parecen violárselos es a la población indígena. Entonces, pues sí, todos tenemos la libertad reproductiva, pero aparentemente todavía hasta el 2001 hay recomendaciones de la CNDH donde a una población en el sur del país, a hombres y a mujeres los esterilizaban. Entonces, el derecho a la no discriminación viene a complementar los derechos que ya tenemos, pero que por diversas razones estructurales a ciertos grupos en particular siempre se les acaban negando. Por eso también el derecho a la no discriminación es el derecho a la no discriminación para disfrutar ciertos derechos. O sea, siempre está referido a otros derechos. Pero es necesario porque te obliga a ver algo que el resto de los derechos no nos alcanzan por alguna razón. Entonces,
Y las categorías sospechosas son estos grupos que con la historia ya nos dimos cuenta que siempre, o por lo general, acaban siendo excluidos. Entonces, la cosa con el derecho a la no discriminación es que, por ejemplo, si una ley vuelvo al mismo. O sea, el derecho, parte del reto del derecho es hacer distinciones. ¿Qué es delito? ¿Qué no es delito? ¿Qué está exento de impuestos? ¿Qué no está exento de impuestos? ¿Qué protege un derecho? ¿Qué no protege un derecho? ¿Quién es titular de un derecho? ¿Quién no es titular de un derecho? O sea, todas las categorías del derecho son distinciones. ¿Quién sí entra? ¿Quién no entra? O sea, por ejemplo, en el debate de aborto, el feto es persona, no es persona. También se puede preguntar, ¿los animales son personas, no son personas? O sea, distinguir. El derecho distingue. La pregunta es, ¿cómo distinguir? ¿Cuáles distinciones son razonables? Ahorita con toda la discusión de la Corte, no hay, y nuestra Constitución lo primero que dice es, todas las personas gozarán de estos derechos, que no pueden ser restringidos, 3 puntos, salvo en los casos que la Constitución establece. Que vaya, que esto tiene sentido por muchas razones. O sea, mi derecho puede chocar con tu derecho, mi derecho a una cosa puede chocar con el derecho a otra cosa de la persona. El punto es hasta dónde establecer qué, cómo saber qué restricciones valen, ¿no? Se vale restringir, ¿cómo? Lo que pasa con el derecho a la discriminación es, de entrada dice, si tú ley, o si tú juez, o si tú ejecutivo distingues con base en alguna de estas razones, o sea, divides al mundo en hombres y mujeres, divides al mundo en homosexuales y heterosexuales, divides al mundo en indígenas y no indígenas, divides al mundo en personas con discapacidad, personas no con discapacidad, o sea, divides al mundo enfermo, no enfermo. De entrada, presumo que es inconstitucional. Esta presunción no es menor. O sea, en el derecho, una de las grandes estrategias, uno de los grandes trucos, o una de las grandes ventajas es quién tiene la carga de la prueba para comprobar qué. No es lo mismo decirle, mujer, compruébame que eres capaz de votar, que decirle, compruébame que no lo eres. No es lo mismo decir, lesbianas, compruébame que no le van a hacer daño a sus hijos, a decir, querida gente de la derecha, compruébame que les hacen daño. Requieren de estudios distintos. Requieren, o sea, volvemos también al tema ayer de la empiria, requieren preguntas distintas, requieren de estudios distintos. O sea, el derecho a la no discriminación presume que si estás distinguiendo con base en algunas razones, eres inconstitucional, al menos que tú me demuestres que esta distinción se sostiene conforme a varias preguntas muy rígidas. La primera gran pregunta es, ¿esta distinción que tú estás haciendo persigue un fin constitucionalmente válido? Que hay toda una discusión, debe ser válido, debe ser imperativo, o sea, distinción que tampoco es menor. Fin constitucionalmente imperativo es cuando la misma Constitución te instruye, tienes que proteger esto. Fin constitucionalmente válido es cuando, pues si interpretes ahí varios derechos, pues sí, ¿no? La Constitución claro que protegería esto, ¿no? Luego en estas cosas técnicas se ganan, se pierden caso. Entonces es el primero, ¿no? Segundo, vamos a suponer por 2 segundos que logras probarme, o sea, por ejemplo, el tema de la adopción entre personas del mismo sexo. La gente que lo quiere restringir, o sea, que dicen, los homosexuales no deben adoptar, persiguen un fin constitucionalmente válido e incluso imperativo, argumentan que es el interés superior del niño, cosa que sí está en la Constitución. Está, tenemos que proteger a los niños. Esta es una discusión, por ejemplo, muy interesante que surgió entre el ministro Saldívar y el ministro Cosío cuando se vio el caso ante la Corte. El ministro Cosío, Valls y varios entraron a esta posición en donde el solo cuestionar si los homosexuales pueden adoptar es discriminatorio en sí porque la Constitución te veda este razonamiento. Lo que Saldívar dice es, presumo que es inconstitucional, pero yo no puedo no preguntar por qué, que sí, probablemente no, presumo que no, lo más seguro es que no, pero que sí. Por esto de que, o sea, muchas veces el derecho en una democracia pretende siempre estar abierto a la crítica.
punto es, o sea, uno, establecer presunciones, pero no podemos cerrar todo. Esto no, yo creo que no necesariamente tiene por qué asustarnos. El problema luego es cómo la gente aplica esto ventanita, obviamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, valga el ejemplo de la adopción por parejas del mismo sexo como un ejemplo de cómo puedes tener un fin constitucionalmente imperativo. Proteger a los niños. Segunda pregunta. Híjole, vas a hacer esta distinción, vas a decir, personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo no adoptan. Negar la adopción es un medio para este fin. Tercera pregunta, este medio que tú has encontrado es ¿cómo es? Proporcional, esto es, genera beneficios pero además no causa tantos perjuicios. O sea, hay otros derechos que estás vulnerando, neta, en serio vale la pena. Básicamente este test lo que hace es buscar que las medidas, o sea, justifica. Vamos a suponer que estás persiguiendo algo valioso. ¿En serio? ¿Esta es la forma de hacerlo? Entonces, bueno, y no más para complementar, nuestra corte, hasta donde yo sé, corríjame si alguien sabe, todavía no desarrolla un test para analizar los efectos de las normas. Este test que yo les estoy diciendo sirve para analizar normas que explícitamente distinguen, no las que no distinguen, pero en los efectos son diferenciados. Por ejemplo, el caso que les di ayer de cuando se requería el voto, solo las personas que leen y escriben pueden votar. En Estados Unidos así era como por años, hasta los 60 se les negaba el voto a los afroamericanos. Para votar tenías que pasar un examen. En sentido abstracto pues suena sensato, queremos ciudadanos preparados. ¿Cómo se aplicaba el test? Llegaba un blanco y casi creo que era, oye, ¿cómo se llama Estados Unidos? Estados Unidos de América. Check. Llegaba un afroamericano y es que dice el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución. O sea, cosas así ridículas. Pero no es sino hasta que ves la práctica que puedes identificar. Entonces, ¿cómo desarrollas tests desde el Poder Judicial para ver estas realidades? O sea, lo que les dije ayer del aborto. ¿Qué clase de obligación, o sea, cómo un juez mide cómo una norma impacta o no impacta a quiénes? La CEDAW lo que nos obliga es, queridas personas que están aplicando derechos, tener ejecutivo, tener judiciales, tener legislativo, ustedes tienen que considerar los efectos de las normas. Bueno, para seguir, otro tratado internacional importante es la Convención Interamericana Belén do Pará. La CEDAW es discriminación en general, o sea, discriminación del acceso al voto, discriminación al trabajo, discriminación familia, discriminación reproducción. Belén do Pará se enfoca mucho más, su punto es la violencia. Es una convención relativamente corta, pero es eso. Y pretende identificar todas las diferentes formas en las que se le genera violencia a las mujeres. Violencia en lo familiar, violencia en el trabajo, violencia en la esfera pública. Bueno, hay más, o sea, por ejemplo, hoy lo estaba leyendo otra vez, el Estatuto de Roma, donde se definen los crímenes de lesa humanidad y aparece el trabajo forzado, el trabajo sexual, o sea, la prostitución forzada, la violación y la tortura sexual como parte de los crímenes de lesa humanidad. O sea, se han ido metiendo en diferentes tipos, en otras diferentes convenciones, preocupaciones feministas. La Convención de los Derechos del Niño, que hoy ya tiende a decirse niños, niñas y adolescentes. La Convención para las personas con discapacidad también. O sea, si ustedes empiezan a agarrar todas estas convenciones, ya la mayoría va a traer incorporado algún rubro, alguna norma, algún artículo para tratar de velar o proteger específicamente la situación de las mujeres. Entonces, bueno, además, Reforma 74, CEDAW Belén do Pará. Reforma 2001 es la reforma en donde se incorpora formalmente el derecho a la no discriminación en México. Es también cuando se incorpora todo el tema del pluralismo indígena en México.
pero además se incorpora ya atendiendo al problema específico de las mujeres indígenas. Pero ya no sé si lo mencioné ayer o no. México tiene la novedad de ser el primer país en donde, a la par que explota otra vez el tema indígena, ya trae resuelta desde adentro el tema del problema de la mujer. Lo que pasó en muchos países es que surge el movimiento indígena y 15, 20 años después empiezan a surgir dentro del mismo movimiento las mujeres, diciendo cómo, por ejemplo, el concepto del pluralismo jurídico básicamente permite que dentro de sus comunidades les hagan lo que quieran. Aquí en México, digamos, ya, si bien se admite el pluralismo jurídico, ya se establecen reglas que, en relación específicamente al género, tiene que ceder la costumbre. Y bueno, también en 2001 es el año que se empieza todo el boom de institutos con Fox, Instituto de la Mujer Nacional Local, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Nacional Local, Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional Local. Entonces, hay un boom en los últimos 10 años, sobre todo, 40 a nivel internacional del discurso de los derechos humanos, y dentro de este discurso de los derechos humanos, gran parte del desarrollo se ha dado por el tema de género. Entonces, hoy quien esté interesado tiene todas estas nuevas herramientas. Y bueno, más otro cómic para cómo el derecho ha operado. Bueno, te declaro culpable de ser violado. El estereotipo de la mujer que lo incita, el estereotipo de la mujer que se lo merece, el estereotipo de la mujer que provoca. Ahora ya nomás empiezan, ayer lo mencioné, ahorita vemos cómo los feminismos empiezan a transformar a diversos niveles, transforman constitución, transforman tratados internacionales, transforman leyes. Estoy segura que si le empezamos a rascar hay reglamentos. ¿Por qué? Por cómo opera el Estado. O sea, los diferentes problemas requieren distintas soluciones. Hay soluciones que se pueden resolver a nivel constitucional, habrá soluciones que solo a través de reglamentos y políticas públicas en municipios se puedan resolver. Por ejemplo, volvamos al caso del campo algodonero. ¿A quién le corresponde poner focos en una calle? O sea, eso no va a venir en la Constitución. Bueno, en México quién sabe. Técnicamente no tiene por qué venir en la Constitución. Es un problema municipal. ¿Quién arregla las calles? ¿Quién pone paradas en los camiones? O sea, hay problemas que requieren del municipio, entonces les corresponderá a las feministas ir a negociar con los municipios. Hay problemas que son desde la Constitución, corresponderá a ellos. Entonces, de arriba abajo han intervenido. Ahora, ¿qué herramientas o qué derechos han utilizado las feministas o los feminismos? Ya ahorita hablé de uno, la igualdad ha sido uno de los grandes derechos. Y el concepto de igualdad ha ido evolucionando. En 1974 igualdad formal, este concepto resultó insuficiente y entonces empieza el derecho a la no discriminación y el derecho a la no discriminación intencional y por efectos. Pero también han utilizado otros. Está, por ejemplo, el tema de la libertad. Ya les dije ahorita, el constituyente consagra explícitamente el derecho a decidir. Y para volver al caso de ayer de violación entre cónyuges, en el 2005 la Corte revierte su criterio de 1994. En el 2005 es cuando la Corte dice pues, que no está bien que un esposo viole a su esposa. Lo interesante es que la Corte utiliza el derecho a decidir consagrado en la Constitución y establece que el derecho a decidir protege tu decisión de cuándo reproducirte. Si bien el matrimonio es una institución a la que entras para reproducirte por virtud de este derecho, no se te puede obligar al momento. Había otras formas de resolver este caso. En 2005, el tribunal colegiado que solicita que se modifique el criterio había hecho un argumento desde la discriminación. Este tribunal básicamente decía, quizá los dos tengan derecho a decidir, pero si tú empiezas a ver las estadísticas, ese es un problema que aqueja a las mujeres. No, los esposos no llegan aquí violados, es un problema donde siempre son las mujeres las violadas, por lo tanto es un problema de discriminación por género. Herramientas distintas. ¿Cuál es la ventaja de una herramienta? ¿Cuál es la ventaja de otra? El derecho a la discriminación da para unas cosas, pero no para todo. La libertad sexual, la libertad reproductiva da para unas cosas, no da para todo. Otro derecho que ha sido utilizado ha sido, por ejemplo, el derecho a la salud.
sobre todo de los 90 para acá, la salud empezó a ser un puente muy interesante. Si ustedes leen la Declaración de Beijing de 1995, por ejemplo, mucho del tema de aborto, ha sido resuelto por el tema de salud. Mucho del tema, o sea, es, a ver, esto ya no es si pueden abortar o no, simplemente las mujeres tienen que tener acceso a cuidados maternos. Entonces, digamos, libertad sexual o libertad reproductiva acaba siendo muy ideológicamente cargada en cierto contexto político, entonces nos vamos a la salud. La salud no alcanza para todo, pero te puede resolver ciertos problemas. Acceso a información, acceso a la salud. Otro ejemplo que siempre me gusta hacer, por ejemplo, el tema de VIH. El tema del VIH en los hechos, por ejemplo, las estadísticas, puede ser un problema que aqueja específicamente a la población de hombres que tienen sexo con hombres. Hay dos formas de articular este conflicto. Uno es hablando de la homofobia, uno es hablando de la libertad sexual, pero otro es hablando de salud, que es como se empezó a resolver el tema. ¿Sabes qué, querida gente? Sigan estando en contra de los homosexuales, o sea, está bien, pero no podemos dejar que la gente se muera. Esto ya no es tema de ideología, es tema de salud. Entonces, o sea, este derecho te permite, digamos, por 2 segundos suspender esta discusión ideológica y atender el problema. Tiene sus límites, ¿no? Pero en ciertos momentos puede ser un día más. Y el otro gran derecho que ahorita está también en todas partes es la dignidad, que es un concepto también, como la igualdad, ha estado evolucionando increíblemente. Y es muy interesante, hay una feminista, Riva Siegel, que se ha dedicado en los últimos años a rastrear, por ejemplo, cómo la dignidad es utilizada tanto por los conservadores para negar el aborto, como por los liberales para dar acceso al aborto. ¿Puedes repetir quién es ella? Riva, R-E-V-A, Riva Siegel, S-I-E-G-E-L. Ella es una feminista estadounidense y su tema choncho es el aborto. Y en los últimos 5 años está muy clavada, por ejemplo, en cómo se ha desarrollado el debate del aborto en Estados Unidos y en Alemania. Otra diferencia interesante. O sea, en Alemania originalmente se prohíbe el aborto por todo este tema de la protección de la vida prenatal, pero en los 90 cambia. Y se abre el aborto argumentando lo siguiente. Si ustedes quieren proteger la vida del no nacido, tienen que darle a las mujeres las posibilidades de abortar. Porque si las mujeres se acercan con ustedes y ustedes pueden platicar con ellas, y en un periodo, o sea, para abortar en Alemania tienes que pasar por un periodo donde vas a platicar con gente. Entonces, en este periodo, una vez que entran en diálogo con la mujer, pueden llegar hasta convencerla, y no solo a convencerla, darle información para que se cuide mejor. Entonces se convierte en, o sea, la decisión de la mujer, o el que la mujer pueda decidir, es un vehículo para proteger mejor la vida prenatal. Entonces, bueno, la dignidad de la mujer también ha sido utilizada, por ejemplo, para todo el tema de cosificación de la mujer. Hay un fallo de, ya no recuerdo si creo que Alemania, para prohibir los shows, peep shows. Cuando vas a una empresa y pagas y ves un aburrito a mujeres bailar, ¿is gone? Bueno, se prohíben estos porque atentan en contra de la dignidad de la mujer. Hay un caso muy, creo que es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablando de dignidad. En Francia había una práctica de aventar enanos en el circo. Aventar enanos, tal cual. Y se prohíbe la práctica alegando la dignidad de los enanos. Y hay un enano que impugna y dice, esto no viola mi dignidad, ¿qué hablas? Este es mi trabajo, ¿quién eres tú para decir que esto viola mi dignidad? Es que es muy interesante, o sea, los conceptos dan para mucho. ¿Quién usa qué concepto cómo? Otro ejemplo, o sea, el debate de aborto, hay que proteger la vida. ¿La vida de quién? El trabajo sexual. ¿Qué del trabajo sexual? Pues ellos alegan que de repente la ley está hecha para controlar, no para proteger su dignidad, ¿no? ¿La del lenocinio? No, sí, exactamente. Sí, es el lenocinio. Nunca lo sé pronunciar.
Bueno, es que eso, o sea, es muy interesante. Dices, tú, según tú me quieres proteger de la trata y lo único que fomentas es que me haces más difícil a mí llevar un negocio. Entonces ni me proteges y sí generas un esquema de impunidad. Pero ya, o sea, todo esto que les estoy diciendo, ¿cuál es? Me he preguntado mucho. Una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Estados Unidos, los primeros días que llegué ahí, me tocó escuchar hablar a una eminencia del análisis económico del derecho, una de las grandes vacas sagradas de allá. Y lo que a mí me impactó es cómo, o sea, él dio una charla muy general de diferentes teorías o diferentes posturas del derecho. Y este hombre blanco, heterosexual, privilegiado, vaca sagrada, afirmó sin el menor problema que los feminismos eran una de las corrientes que vienen a innovar y a cuestionar el derecho. A la par de los movimientos de Law Society, de Sociología del Derecho, a la par del movimiento de análisis económico del derecho, el feminismo él lo destaca como uno de los grandes movimientos que vienen a poner en jaque la visión tradicional del derecho. A mí me sorprende porque yo estoy en un país en donde la mayoría de las facultades de derecho no han incorporado esto. ¿Cuál es la pregunta que plantea el feminismo? Creo que una pregunta principal es ¿cómo funciona el derecho en la práctica? Que ya se los dije ahorita, ¿cuál es la innovación del Senado? Discriminación por efectos. Los feminismos los que te obligan siempre a ver es cuál es la relación entre el derecho y la sociedad, cuál es la relación entre el derecho y la realidad, cómo funcionan en efecto las normas. No podemos seguir estudiando el derecho solamente en códigos, no podemos seguir estudiando el derecho solamente a partir de la doctrina penal. Tenemos que abrir nuestro estudio de derecho para ver cómo afecta a las personas. Por esto hay tanta relación entre los feminismos y la raza y la nacionalidad y la clase, porque todas son críticas que se dirigen a cómo el derecho afecta a las personas de carne y hueso. Por eso la pregunta, y aquí quiero entrar a otra parte ya de metodología jurídica feminista, la metodología jurídica feminista, lo que dice Catherine Bartlett, te obliga a preguntarte por la mujer. Dice, la pregunta por la mujer se puede hacer sustituir por la pregunta por los excluidos. O ni siquiera los excluidos. Puede ser, o sea, algo tan sencillo como, y volvemos por ejemplo, el derecho mercantil, de que a mí, y lo he dicho últimamente varias veces, a mí no deja de impresionarme que llevé 3 mercantiles, llevé como 80 civiles, y llevé 3 laborales, y en ningún momento, en ninguna de mis clases, están hablando de como 100 diferentes sesiones entre todos los maestros, en ninguna clase se tocó la vinculación del derecho mercantil con el sistema capitalista. ¿Cómo puedo estar estudiando uno de los instrumentos a través de los cuales el capitalismo se perpetúa sin que en ninguna sola clase nadie se pregunte por cómo el derecho mercantil favorece a Telmex, cómo el derecho mercantil favorece a las maquiladoras, cómo el derecho mercantil favorece a lo que sea? O sea, el derecho familiar, ¿cómo me lo enseñaron a mí? Y yo tenía un maestro que sí me metía un análisis histórico, pero es el Código Civil, artículo 146, y es un juego conceptual. Definición del artículo 46, ¿qué se deriva? ¿Cómo ha cambiado la población en México? ¿Quién sabe? ¿Por qué se casa la gente en México? ¿Quién sabe? ¿Le beneficia el matrimonio a alguien en México? ¿Quién sabe? ¿Cómo la gente se convierte en madre? ¿Quién sabe? ¿Cómo la gente se convierte en padre? ¿Quién sabe? ¿Cómo la gente? ¿Quién sabe? Pues les puedo decir que dice el artículo 244. Entonces, creo que todavía, o sea, el CIDE lo que tiene excepcional es que precisamente trae todo el tema de sociología jurídica y todo el tema de análisis económico del derecho. Entonces, si aquí en el CIDE los alumnos se quieren preocupar por las pobres mujeres o indígenas o lo que sea, les están dando las herramientas para ello. Pero no se vayan al tema de explotación, o sea, ¿cómo regular el mercado de las telecomunicaciones? Necesitas hechos. ¿Cómo funciona Telmex? ¿Cómo funciona Axtel? ¿Cómo funciona Televisión? ¿Cómo entran? O sea, hechos. El derecho en México parece, como ya ha sido enseñado, no favorece este tipo de pensamiento. Entonces, una de las críticas de los feminismos al derecho, o uno de los puntos que lo hace interesante es, querido derecho, ¿de dónde vienen tus normas? ¿Quién las empuja? ¿Quién las quiso? ¿De dónde vienen y a dónde van? Entonces, las feministas o los estudios de raza o los estudios indígenas obligan a visibilizar el antes y el después de la norma.
Entonces, y esto como proceso histórico. Y bueno, aquí me estoy basando en un texto que les pasé por correo, y que si no está en la página de internet, es una feminista que se llama Catherine Bartlett. Catherine Bartlett escribe este texto, si mal no recuerdo, en 2000, ya con 30 años de literatura feminista, y dice, bueno, a ver, las feministas, ¿qué? O sea, ¿cuál es su aportación al derecho si es que han hecho alguno? Y lo que este texto me gusta porque pretende reconciliar eso. Dice, a ver, las feministas tienen una aportación específica, pero hay muchas otras cosas que hacen igual que todos los abogados. Las feministas también argumentan por analogía. Las feministas también interpretan sistemáticamente. Las feministas también interpretan teleológicamente. O sea, no es que las feministas inventen al derecho. Innovan en este sentido específico. Dice, una de las preguntas, o si ustedes estudian todas las luchas feministas, una de los... Bartlett define método como algo que haces reiteradamente. Dice, una pregunta se convierte en método cuando te estás obligando una y otra vez, cada vez que recibes un caso, cada vez que redactas una ley, cada vez que detalles una política pública, en hacerte esta pregunta. La pregunta por la mujer. ¿Cómo esta ley, cómo este caso afecta a qué mujer? Entonces volvemos a la conexión con los hechos. O sea, todo ese tema es hechos. ¿Qué es lo que les dije ayer del tema de la violación? El problema de la violación, o sea, ustedes no pueden entender toda la innovación feminista, así como la transformación del derecho, pero sin la parte estadística. Si no tenemos estos hechos que nos dicen qué es lo que están sintiendo las mujeres, no vamos a saber qué está pasando con los niños. Entonces, esta visión obliga a jueces a estarse preguntando por eso. ¿Cuál es la situación de la mujer que tengo enfrente de mí? ¿Cuál es la situación del hombre que tengo enfrente de mí? ¿Cuál es la situación que tengo enfrente de esta niña? Entonces, así sencillo, una pregunta. ¿En serio, quién tengo enfrente de mí? O sea, aquí puse el ejemplo, o sea, una de las críticas que han hecho las feministas es, bueno, hay muchas, una que me encanta es el caso del consentimiento de la violación, que es este tema de, o sea, violación, dicen es la imposición de una cópula, pero ¿cómo sabes si se impuso una cópula? ¿Cómo sabes si hubo consentimiento o no? Las feministas en Estados Unidos, después de analizar caso tras caso, lo que descubren es que el consentimiento se define a partir de lo que se espera que un hombre entienda por consentimiento. Entonces, lo que empieza a surgir caso tras caso es, ¿cómo se suponía que él iba a saber que no querías si no estabas llorando, gritando y pataleando? No, y tal cual. No sé si vieron la película Los Acusados. Jodie Foster, 1987. Es una película en donde varios la vieron. No estoy peleando. O sea, la tienen con la boca tapada, está llorando, le rasgan la ropa, pero todavía alegan. No me di cuenta. Entonces, aquí lo que las feministas, por ejemplo, vuelvo a la investigación empírica. Aquí es donde empieza a surgir el hecho de que muchas mujeres reaccionan diferente a la violación. Hay mujeres que se desmayan. Si estás desmayada, ¿cómo vas a llorar y gritar? No se puede. Hay mujeres que no se desmayan, pero se paralizan. ¿No? Hay mujeres, o sea, empiezan a entrevistar a las casadas, por ejemplo. ¿Cómo reaccionas diferente si tienes a tus hijos en el cuarto de al lado? Y si eres una mujer que piensa cómo tus hijos van a reaccionar ante esto. Igual y no quieres gritar ahorita porque no quieres que tus hijos ahorita, al menos en este momento, piensen que su padre es X. Entonces, lo que las feministas hacen es revelar eso. O sea, a ver, la pregunta por la mujer, querido juez, y en Los Acusados lo plantea increíble. O sea, tú eres una mujer, 3 tipos te están agarrando. ¿Cómo reaccionas tú? Entonces, el punto es de entrar a revelar en quién se está. O sea, cuando estamos hablando, ¿en quién estamos hablando? En el hombre, tal cual. ¿Qué le podemos exigir a un hombre? ¿Qué le puedes exigir a una mujer? Bueno, también toda esta parte de, o sea, por ejemplo, algo que yo es, la violación se define a través de, bueno, falta de consentimiento y la violencia, pero cómo se complica todo. Ahorita en Estados Unidos traen todo este fenómeno de sexo consentido pero no querido. Toda esta problemática de que en la borrachera como que se te hizo buena idea, pero
O a veces ni siquiera que no solo que te arrepientas porque quizá el tipo no te gustaba, sino simplemente hay situaciones que no necesariamente son de tanta violencia. Hay veces en donde quizá el tipo ni siquiera se te está insinuando, pero entre el contexto y el momento te sientes vulnerable, ¿no? También lo que han empezado a visibilizar es eso, o sea, la importancia del contexto, todo lo que las feministas han hecho de la relación supra-subordinación. O sea, cómo cambia la dinámica si el agresor es un papá. No es lo mismo que te agarre un tipo en la calle, que te agarre tu papá y te amenace que a tus hermanitos le va a hacer no sé qué cosa, o a que tu mamá le va a hacer no sé qué cosa. Igual y no vas a oponer la gran resistencia. No es lo mismo que te amenace tu jefe que te puede quitar tu trabajo cuando tienes 4 hijos. Entonces siempre es, ¿en qué mujer estoy pensando? ¿En qué hombre estoy pensando? ¿En qué persona estoy pensando cuando juzgo? Siempre visibilizas, ¿no? Ahora, y hoy que estaba leyendo Barthes, o sea, los otros dos métodos que identifican, ¿no? El razonamiento práctico feminista. O sea, es esto, razonar desde los hechos. Y esto, por ejemplo, o sea, razonar desde los hechos es atender, ella habla de esta tendencia hacia la abstracción, que es otra cosa que también en el derecho mexicano se presta mucho. El otro día, por ejemplo, el profesor Chopa se estaba quejando de cómo el mecanismo de contradicción de tesis es un mecanismo que tiende siempre a hacer la abstracción y sacar una nueva regla y prescindir absolutamente de los hechos de los cuales surge el caso. O sea, en el Poder Judicial mexicano es una práctica extendida. Si ustedes agarran sentencias mexicanas, pueden tener 74 páginas leídas y no saben de qué va el caso. A ese grado llega. 54, alguien mató. No, es que no es broma, así. En serio, página 78, alguien robó. Si el derecho se trata de aplicar normas generales a un caso concreto y ni siquiera pongo atención al caso concreto, ¿qué estoy resolviendo? O sea, Jesús, ¿no? Leía, por ejemplo, estábamos el otro día leyendo varias sentencias con perspectiva de género. Una sentencia tenía que defender el feminicidio. El feminicidio en abstracto creo que a todo el mundo es como, ¿qué? O sea, penalizas específicamente porque matan a una mujer, ¿qué? Cuando empiezas a ver estadísticas, cuando empiezas a ver casos, ahí es cuando ya no es tan obvio que no está tan de locos. Lo que le falta a esta jueza, o sea, cita, bueno, Constitución, Belén do Pará, se da, o sea, toda la parte normativa bien, pero lo que le falta aterrizar es la parte empírica, o sea, ¿por qué surge la necesidad de tipificar feminicidio? Cuando tienes mujeres que van al Ministerio Público y les niegan acceso a la justicia una y otra vez, cuando tienes mujeres que por lo general mueren a manos de la pareja, cuando si ustedes empiezan a juntar las estadísticas y ya al menos te hacen dudar y decir, bueno, quizá no es tan insensato esto. ¿Cómo cambia la discusión cuando partimos de los hechos? También, o sea, bueno, ese es el caso más extremo, o sea, feminicidio, igual no todos estamos de acuerdo, no es la mejor política pública, pero, híjole. El último método que dice Bartlett, que es un método feminista, o sea, el primero es, siempre pregúntate por la mujer o por la persona. ¿Quién tengo enfrente? El segundo, y que está conectado con el anterior, es, ¿cuál es este contexto? ¿Cuáles son los hechos? Y también implica privilegiar, o sea, dice Bartlett, no queramos siempre tener una norma que nos resuelva todo. Eso no significa que esto es un caos, esto no significa que no se puede estar, o sea, claro que se pueden hacer ciertas generalizaciones, pero hechos, ¿no? El último método, Barthes lo denomina creación de conciencia, y que es todo este tema de compartir experiencias. Y vuelvo al tema de la investigación empírica. ¿Cómo sabemos que las mujeres sufren o no sufren de algo? Porque las mismas mujeres hablan. ¿Cómo sabemos que los niños gays de 15 años sufren la prepa? Porque los mismos niños gays de 15 años entraron allá. Entonces, para que nosotros podamos transformar el derecho necesitamos voces. Necesitamos que la gente hable, necesitamos que la gente comparta. Y todo se retroalimenta. La pregunta por la mujer solo voy a poder contestar si hay alguien que me responde. Yo pregunto por la mujer, necesito una mujer que me diga qué está pasando. Entonces, bueno, esos como 3 grandes herramientas. Y en la página de internet, o sea, la misma corte acaba de desarrollar un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Lo que este protocolo básicamente hace es incorporar
estos tres métodos a las diferentes partes del proceso. O sea, por ejemplo, cuando te llega un caso, primera pregunta, ¿necesito medidas cautelares? No necesito medidas cautelares. Para responder si necesito medidas cautelares, tengo que atender a la realidad que tengo enfrente. ¿Es lo mismo dictar medidas cautelares cuando lo que tienes es un esposo violento? ¿No? O cuando es un problema contractual. Siempre ver, ¿no? Ya nomás para concluir ahorita, o sea, otro de los grandes herramientas que han utilizado las feministas son los famosos estereotipos. Esta es una obligación jurídica que incluye la CEDAW. Ahorita les dije que la CEDAW como innovación trató el tema de la preocupación por la cultura, y la CEDAW explícitamente habla del tema de los estereotipos. Los estados se tienen que preocupar por erradicar los estereotipos. Entonces empieza toda la literatura. Si quieren agarrar a alguien, yo les recomiendo a Rebecca Cook. Rebecca C-O-O-K. Tiene un libro en español. ¿Cómo se llama? Estereotipo. Derechos sexuales y reproductivos. Ahí van a ver caso tras caso tras caso tras caso. Y bueno, un punto que dice Rebecca Cook, a ver, los estereotipos son casi necesarios en la vida. ¿Por qué? Porque hay que hacer abstracciones. O sea, mesa, me forma un concepto de mesa. Son generalizaciones que nos pueden servir, son atajos mentales. ¿Cuándo se convierten los estereotipos en problemáticos? Uno, cuando dejo de ver la persona que tengo enfrente, y cuando por ello además le niego acceso a ciertos derechos a esas personas. O sea, es que todas las mujeres son, por lo tanto les niego el voto. No, es que los hombres no son sensibles, por lo tanto los niños se deben quedar con la mamá. O sea, el concepto de estereotipos sirve no solo para el tema de género, sirve para el tema de raza. No, es que todos los negros son flojos. Es que todos los indígenas son unos ladrones. No, es que todas las empleadas domésticas no puedes confiar en ellos. No, es que todos los maestros son unos huevones y lo que quieren es seguir explotando el Estado. O sea, este es un tipo de razonamiento que, no, es que todos los judíos, no, es que todos los gringos. Ustedes vean cuando surgen partidos de fútbol entre países, es impresionante cómo sale la xenofobia de la gente. Y el estereotipo. Por eso también les digo la vinculación feminismo, raza y todos estos temas, ¿no? Que al final es eso, cómo dejamos de ver a las personas que tenemos enfrente y los metemos a ciertas categorías, asumiendo que son como son de cierta forma. Entonces, bueno, para los estereotipos, vuelvo al esquema que di la vez pasada, o sea, en específico el tema de estereotipos de género es todo este mundo. ¿Cómo asumo que las mujeres son? ¿O cómo asumo que los hombres son? Y a partir de eso les niego o les doy ciertos derechos. O sea, el análisis de Karen Atala. Yo presumo que todas las madres son buenas, 3 puntos, salvo que sean lesbianas, porque las lesbianas son desinteresadas, porque las lesbianas ponen su interés ante el propio, y una madre por definición pone al de sus hijos enfrente de ella. La madre abnegada, la madre lesbiana se contrapone. Entonces, esto de los estereotipos, y que vuelvo al punto de la pregunta por la mujer. O sea, la pregunta de la mujer te obliga a ver a quién tienes enfrente. Identificar estereotipos de género te obliga a ver a la persona que tienes enfrente. Te obliga a dejar ese razonamiento. O sea, ves a un gay que es afeminado, ves todos los gays son afeminados. Pero aquí es muy interesante, por ejemplo, el tema de discriminación en el empleo. Han surgido estudios en donde aparentemente cuando hay más de 30%, por ejemplo, de mujeres en una empresa, ya son tantas las mujeres, hay tanta variabilidad que la gente deja de utilizar estereotipos. Porque ya no puedes encasillarlas a todas, porque va a estar la mujer amargada, conservadora, la mujer liberal loca, la mujer callada, la mujer... Ya hay, o sea, mujer es igual a tanta cosa que ya no tiene sentido encasillarlas a todas. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con los hombres? O sea, ¿cómo? O sea, los hombres no se fijan ante hombres, los hombres siempre, no, es que él es un peleonero, no es que sea, ahí va el hombre, no, él es un peleonero, él es un no sé qué, y los juzgan por características particulares. Es tanta la variabilidad de hombres que los pueden juzgar en lo individual.
Aquí el reto es, por ejemplo, las mujeres estadísticamente pues son 50 y 50, que pasan con todas las dianas que por definición son minoritarias. ¿Se pueden romper estos estereotipos? ¿No se pueden romper estos estereotipos? O sea, esto lo digo para ver cómo luego ciertas decisiones, o sea, ciertos simplemente contextos tan numéricos, cómo afectan cómo nos formamos los juicios de las personas. Entonces, bueno, voy a parar aquí para llegar dudas, casos en particular que quieran discutir, retos que tengan ante ustedes. Vengan, hablen. Ay, ¿puedo mi último caso? Se me olvidó. Es que está increíble. Una sentencia que leí la semana pasada, ahí les van los hechos. Es una mujer casada que no puede tener hijos, no puede tener hijos, no puede tener hijos, no puede tener hijos. Porque un día se roba uno. No, bueno, no puede tener hijos, pero se llega a embarazar psicológicamente. Y hasta meses embarazada, hasta que resulta que no lo está. Y no le dice a nadie, no le dice a su marido, no le dice a su familia, no le dice a nadie. Y por las fechas en las que tenía que parir, se roba a un bebé. Se lleva a la bebé, le habla a su marido, lo ve en un hotel, ¿a las cuántas horas? Gracias a Dios cae la policía y le quitan al bebé, porque ellos que la meten en un juicio penal por privación ilegal de la libertad de la bebé. Increíble, es que la mujer argumenta que por los estereotipos de género y por la discriminación sufre como una mujer que no puede tener hijos, se volvió loca. Entonces, que no se le puede exigir, o sea, no se le puede declarar responsable por delito porque, por definición, o sea, como locura temporal, no más que por infertilidad. Entonces, este caso me encanta porque una de las cosas que descubren las feministas es que, o sea, por ejemplo, la violación ha sido tipificada desde hace años. Lo que ha cambiado es cómo la violación se juzga en la práctica, o sea, quiénes entran a la cárcel y por qué entran a la cárcel. El momento en el que se trunca la violación es cuando están los jueces, por ejemplo, un criterio es el consentimiento. Otro, y una de las defensas favoritas es que me provocó los celos. Y yo estaba tan alterado que dejé de razonar. Y esto es una defensa que jalaba en cuanta corte se presentara. Pobrecito hombre, muy fea que lo provocó. Inocente. Y salían de la cárcel. Lo que yo digo es que el caso de esta mujer es el equivalente nomás con el estereotipo de género de infertilidad, ¿no? Tal la locura de no ser madre que me volví loca. Entonces, esto nomás para el inicio de cómo las mismas estructuras se pueden aprovechar a su favor. Y de hecho ella argumenta, no, aplícame la CEDAW. La CEDAW te obliga a velar por perspectiva de género, ¿no? Y el juez le dice, no, neta no. O sea, sí, todos sufrimos presión social, sí, a todos nos dicen que debemos decir de cierta forma, pero eso no nos autoriza a estar cometiendo delitos, por favor. ¿No? Me encanta este caso, se lo quiero contar a todo el mundo. Duda, casos. ¿Duda? Este caso, perdón, fui al baño. ¿Este caso de dónde es? Es de aquí en México, es un caso, luego te paso el número, no lo sé, pero es de aquí. Ok. Es un juez. ¿Un juez? Hombre. La sentencia es preciosa porque yo nunca había visto una sentencia en donde no solo se argumenta todo el tema de género, sino como se argumenta todo el tema de imputabilidad penal. O sea, es una pregunta impresionante, o sea, el individuo y su contexto. Y el hombre pone gráficas increíbles y dice, pues sí, claro que los estereotipos, o sea, claro que el que tu abuelita te diga, todavía no estás embarazada, claro que nos afecta. Pues sí, y vuelvo a la clase de ayer. O sea, las feministas nos obligan a ver todas estas cositas, cómo la abuelita nos afecta, cómo el jefe nos afecta, cómo el maestro nos afecta. En el caso de este juicio es de que nos afecte a que puedas alegar locura temporal. ¿Cómo puedes alegar el ser imputable por la premeditación? Parte de la sentencia consiste en cómo sí fue premeditado y en este caso viste lo que en el momento. Sí, claro, pero es un acto espontáneo. Es un acto Este lo pareció. Sí. Lo mezcla todo. No, está increíble. Son 340 páginas, pero por primera vez vale una pena. Sí, en cuanto a lo que habíamos sobre el artículo 4, que viene cuántos hijos y cuándo tenerlos.
cuántos y cuándo tenemos. Pero en ningún momento dice que tengamos así como un derecho secular de decidir cómo tener a los hijos. Entonces, ese es un punto así como clave de reflexión, porque precisamente por ese punto se puede aplicar discriminación a las parejas lesbianas, las madres solteras y demás, porque se está asumiendo una heterosexualidad y se está asumiendo también un matrimonio, bueno, una situación binaria en la que vas a estar siendo una persona teniendo a los hijos y las hijas. Entonces está... El jueves, que viene Madrazo, vamos a discutir un amparo y lo que nosotros hicimos fue precisamente una interpretación del derecho a decidir, juntando el texto constitucional, la intención del constituyente con los presidentes de la Corte y argumentando que el derecho a decidir tutela ser madre y no serlo y las vías. Aquí, o sea, por definición, esto es muy interesante y vuelvo a la parte de derecho. Ustedes agarran un derecho clásico como la libertad de expresión. La Constitución no te dice, libertad de expresión abarca pluma, la libertad de expresión abarca pincel, la libertad de expresión abarca computadora. Y los abarca, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, o sea, vuelvo al análisis del derecho. La libertad de expresión se ha desarrollado doctrinalmente. Claro que hay gente que plantea eso por contextos específicos. ¿Abarca internet? No abarca internet. ¿Abarca el cuerpo? No abarca el cuerpo. ¿Puedo quemar una bandera? No puedo quemar una bandera. Pero la dinámica del derecho es, si el derecho me protege a expresarme, este derecho no tiene sentido si no me protege las formas para expresarme. Y de hecho en el amparo, en pies de página es, a ver, piénselo como pensaría en la libertad de expresión. Expresarme, ¿cómo? Ser madre, ¿cómo? Y la Corte, en el caso del aborto del 2008, establece a la adopción como una vía para ser madre. Entonces ya la misma Corte reconoció que la única forma de ser madre no es la sexual. Hay formas no biológicas de ser madre. No, pero incluso está también, sí biológicas, pero no la... No sexual. O sea, yo puedo ser madre sexualmente, yo puedo ser madre asexualmente. O sea, la Virgen María, hoy es posible. Hoy puedo concebir sin pecado. Esa es la inseminación artificial. O sea, reproducción sexual, reproducción homosexual, reproducción no biológica. Adopción, gestación subrogada. La gestación subrogada es otra forma de ser madre sin que necesariamente pase por mi cuerpo. Ni siquiera por mis genes, o con mis genes. Pero ¿cómo? O sea, si tú empiezas a construir el derecho de forma sensata como construirías otros derechos, ya esto se convierte en un cómo. Y si mañana la tecnología nos permite que te embaraces viéndonos, queda tutelado. O sea, ya dejas que el derecho opere conforme los hechos van surgiendo sin que le pongas trabas a la persona. Pero el jueves vengan y, bueno, les mandamos un mail hoy, lean ese amparo. Porque, para mí lo padre de ese amparo es, o sea, que el derecho a decidir se construye de forma tal que te da para abortar, te da para inseminarte, te da para adoptar, te da para no me esterilices forzosamente. Es que eso es importantísimo, porque las reformas que se van a hacer ahorita en el Senado, son reformas a la ley general de salud en materia de reproducción asistida, sí prohíben el acceso a los métodos de reproducción asistida o fertilización in vitro, A matrimonios. a solteros, a homosexuales, a parejas heterosexuales que no hayan comprobado durante más de un año ser infértiles. A mujeres casadas que tengan más de 500 maridos. Sí, o sea, está horrible. Sí, o sea, esta pareja heterosexual casada, buena onda, pobrecita, Sí, claro. que no puede. Porque sí, también si es una pareja casada, buena onda, que no quieres tener hijos porque no te quieres embarazar. Sí, porque literalmente hasta el fin del matrimonio es la reproducción. A ver, pero así se está planteando ahorita la reforma, ¿no es como está ahorita? O sea, ¿así se quiere reformar o cómo? Así se quiere reformar. O sea, como la del DF que se aprobó. Okay. Bueno, esa era gestación subrogada, que la condicionaba a parejas casadas, infértiles, con su material genético, o a mujeres solteras. Esas sí pueden estar. Sí, no, pero en esta no. Y no hay un debate serio entre partidos, o sea, no hay nadie como... Se está manejando por debajo del agua. Sí, mira, la primera iniciativa, perdón, rapidísimo, era de la senadora Maqui
Ortiz y se quedó en la congeladora. Y ahora se va a discutir la de Raquel. La diputada Raquel Jiménez. Jiménez. Y ahorita, digo, sí, ahorita lo platicamos, te estamos haciendo una causa y tal. No es un problema. Que es de la Cámara de Diputados. Sí, dice que sí. Perdón, me dije Senado, ¿ah? Sí, perdón, Pues también la de la Peña ya está, ¿no? Sí, hace no mucho vi la noticia de una política de la decisión de activar una alerta por feminicidios, no me acuerdo en qué municipio. Estado aquí de en México. ¿no? Pero, o sea, no sé cómo opera, no sé cómo dijeras, o sea, ¿qué una vez que se alerta, no? O sea, se alerta en efecto que hay asesinatos sistemáticos contra las mujeres, pero, o sea, entonces, ya que se alerta, ¿qué? O sea, ¿cuáles son medidas que contempla esa norma para proteger a las mujeres? La verdad no sé nada. ¿Alguien más sabe? Son políticas públicas como para investigar por qué se están dando los feminicidios, pero muchas o sea, ningún estado de la República lo ha querido aceptar porque implica destinar mucho presupuesto para implementar esta alerta de género y reconocer que antes no se había hecho nada para combatir este problema. Pero existe, o sea, existe como parámetros duros, o sea, ¿cuántos Hay una pueden ley, estar o no? bueno, está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que regula en cada estado cómo es que se va a dar la alerta de género. Si quieres, te lo investigo, pero yo la verdad no me he metido a ese detalle. Solo sé que tiene problemas. Sí, no, eso es lo que reportan los medios. Como el Estado de México se negó a dar alerta de género, además de eso no sé. Vaya, pero eso es un problema de política pública. O sea, ¿qué significa la alerta? No sé. ¿Qué más? Hola. Bueno, yo tengo un comentario, pregunta, a ver si nos puedes comentar algo al respecto. ¿Qué pasa con, digamos, esta tensión que he sentido aquí en la plática y en muchos de los comentarios entre la tesis que ya es jurisprudencia de la Corte, que constitucionalmente el matrimonio no es, o la finalidad del matrimonio no es la reproducción humana, y todas estas leyes en general, o propuestas de ley en general, tanto de reproducción asistida como de adopción, como de debate en general sobre la viabilidad o no de la adopción no entre personas solteras, para más familias parentales, homoparentales, monoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa tesis, esa jurisprudencia, ¿sirve de algo? ¿Se puede utilizar, se puede explotar, se puede de ahí salir algo al respecto? ¿O se tiene que esperar a que se aprueben ya las leyes finalmente y las mayorías democráticas impongan, digamos, esa visión de familia, esa visión de reproducción y posteriormente se haga la batalla legal? Es que, o sea, bueno, ya se está usando. Además de la acción de inconstitucionalidad 2010, que es el caso aquí el DF, ya llegaron 3 amparos en Oaxaca ante la Corte, ya se ganó amparo, se acaba de ganar un amparo en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, ya en Quintana Roo. Quintana Roo está increíble porque se pusieron a estudiar su código civil y se dieron cuenta que su código civil ni siquiera definía el matrimonio. Entonces no hay impedimento. O sea, esto es increíble, cómo siempre está la norma ahí, pero cambia el contexto y de repente la norma significa otra cosa. Entonces, lo interesante del caso de matrimonio entre personas mismos en México es que por primera vez lo que falla la Corte sí está siendo utilizado por ciertos grupos. Colima ahorita traen, Colima, si mal no entendí, por ejemplo, un registro de un municipio se tomó muy en serio el nuevo artículo primero constitucional y dijo, yo tengo la competencia para casar personas, están todos estos derechos, pues los voy a aplicar directamente. Pero fue a nivel municipal. ¿Se qué? Era a nivel municipal. Ajá, o sea, pero aquí es, digamos, es limitación del mecanismo de amparo. O sea, cambia matrimonio gay y pon cualquier otro tema y es cómo cambias el derecho en México. Creo que por primera vez finalmente lo que dijo la Corte se está usando. Entonces ya en ciertos estados no se están esperando a que el legislativo lo haga. Pero es la pregunta de los 64.000 y cómo obligas al legislativo a hacer algo. En materia de matrimonio gay o en materia de... O sea, ¿cuántas cosas no faltan en México? Por ejemplo, algo que yo estúpidamente no había reparado es que cuando la Suprema Corte gringa dice algo, automáticamente ¡pum!, todo se tumba. Entonces cuando la Suprema Corte gringa dijo que
era inconstitucional tipificar la sodomía, automáticamente todos los códigos civiles, todos los códigos penales en Estados Unidos se hacían inconstitucionales. Aquí no. Aquí por definición el amparo es tú. Ya ahorita nos metieron esto en la jurisprudencia, pero es la ley de ese estado. Tenemos 31 estados. Entonces, ahora, matrimonio es un problema que se puede resolver vía amparo. ¿Qué pasa con problemas de política pública? O sea, porque matrimonio es acceso a una institución. ¿Qué pasa con problemas de política pública? O sea, o por ejemplo el aborto. Híjole, si ahorita en México te niegan, o sea, el juez federal se vuelve loco, cosa que no está pasando, y te niegan el amparo, ¿qué puedes decir al DF casar? Si abortas y te meten a la cárcel. La problemática según el caso es diferente, pero bueno, tratando de responder tu pregunta, ¿cómo se le hace para que el legislativo cambie? No sé. Por primera vez la gente está utilizando el amparo y lo está ganando. Todos los casos se han ganado. El Poder Judicial Federal está en todos los casos. En el tema insiste y en el tema de matrimonio. Y en términos de reproducción asistida, por ejemplo, no hay precedentes o no ha habido ninguna, digamos, aplicación ahí. Que yo sepa, no ha habido. Es que, por ejemplo, la del DF de gestación subrogada, o sea, imagínate, el DF aprueba matrimonio con adopción y al año aprueba una ley de gestación subrogada que limita la gestación subrogada a parejas casadas heterosexuales en México. La ley acaba siendo vetada, entonces ya no se pudo impugnar. Pero si en el mismo DF pasa eso, ¿y cómo controlar? O sea, pues Cabilde, o sea, si lo hubieran aprobado probablemente hubiera habido acción o algo. Pero cómo, o sea, por eso la lucha tiene que ser en todas partes, o sea, tiene que haber ejércitos amparistas, tiene que haber cabildeos. Porque, pues sí, hay problemas que sí puedes atacar vía amparo, hay otros problemas en donde el amparo no te da. Y reproducción asistida, pues, o sea, ¿qué haces con un legislador que se rehúsa a seguir lo que la Constitución dice y lo que la Suprema Corte ya dijo como 80 veces que la Constitución dice? ¿Qué haces? O sea, es que rezar porque la pase y la puedas impugnar y tumbarla, pero o bueno, tratar de hablar con los legisladores y decir, o sea, hay presión mediática y pájaro pelillo, o sea, todo lo que están haciendo, o sea, movilización social, como en cualquier otro tema. A ver, en el tema del aborto, yo creo que en México debemos de cambiar el lenguaje, y hablaba un poco de esto previamente. En México el aborto es legal, desde 1931, ¿cierto? ¿En qué sentido el aborto es legal? ¿Que se puede abortar en ciertas causales? En causales. Depende, hay estados en donde es crimen, pero no te meto a la cárcel. Por eso. Y hay estados, bueno, es que ahí sigue siendo crimen. Oiga, a ver, creo que en todo el país el aborto como tal sigue siendo crimen. No, o sea, en el DF las primeras 2 semanas no es crimen, no es nada. Hay otros contextos. Por eso, pero después de 12 semanas, en teoría sí es un aborto. Exacto. Ok, pero hay causales, ¿sí? Lo que yo estoy que te diciendo permiten. es que hay causales que no te castigan, pero sí es crimen, y hay causales que ni siquiera es crimen. Okay. Entonces, hay estados en donde es legal con ciertas causales, hay estados en donde no es punible con otras causales. Ok, entonces, ¿no se puede decir que en México el aborto es legal? En ciertos estados, bajo ciertos contextos. O sea, pero la frase... Generalizado, no. ¿No se puede? No. Técnicamente tendría que ser, en México en una jurisdicción está despenalizado el aborto en 12 semanas y después está, es legal en ciertos supuestos, coma. En otros estados hay causales de exclusión, coma. En otros estados hay causales de no punibilidad, punto. No, o sea, es que sí, o sea, todos los estados admiten al menos la violación. Así es, eso es en todo el país. Pero lo que cambia es en unos es no punibilidad y en otros sí es excluyente de responsabilidad. O sea, no es una diferencia menor, porque la no punibilidad es, como quiera te meto a proceso y como quiera, o sea, acaba siendo criminal. Hay una sentencia que dice que cometiste un crimen. No te metí a la cárcel, pero cometiste un crimen. Entonces, por eso tampoco se puede afirmar que es legal en todas partes, ni siquiera por violación. Ahora, prácticamente, una mujer sí podría acceder a una interrupción del embarazo. Por ejemplo, no en el DF, porque en el DF sabemos que hasta las 12 semanas.
Ok, pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen 13 semanas? Ajá. Las mujeres que tienen 12.6 semanas, Ajá. con 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, podrían en teoría interrumpir su embarazo. Están en 12 semanas. ¿En dónde? ¿En el DF o En el DF, en el DF. 12 semanas y cuánto? 12 semanas, 6 días. Antes de la 13. Antes de que el ultrasonido diga 13 semanas, ¿no? Entonces en teoría ahí podría interrumpir. Ajá. Pero cuando, por ejemplo, no tengo exactamente, pero tenemos, por ejemplo, estados que permiten, por ejemplo, en el DF es uno de ellos, la causal salud. Ajá. Si nos vamos a la definición de la OMS de salud, Ajá. ¿no? Sí. No es la ausencia de enfermedad, El bienestar. sino es el bienestar, ¿no? Entonces, una mujer adolescente que queda embarazada va a truncar sus estudios. Ajá. Entonces, en teoría, Ajá. está afectando su salud, porque está afectando su proyecto de vida. Ajá. ¿Eso puede ser jurídicamente ¿Viable? Sí, claro. peleable? Sí, claro. ¿Quién sabe qué estado se empezó a meter todo por salud? Sí, estás triste, salud, aborta. Hay un estado donde sí se abrió. No, hay un estado donde sí se abrió. Pero, ¿quién fue? ¿Colombia? No, pero sí es jurídicamente posible, claro. Ok, Es con porque eso Sí. permite o nos permite ampliar las causales de salud. Y eso es lo que hay que empezar a aplicar en los otros estados. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, Lo malo es que no todos los estados tienen salud, eso es dolor. no, de acuerdo, pero Sí, hay que pero ver sí, en esos cuáles estados son. podrían, Por claro, ejemplo, claro. en el Distrito Federal, si una mujer está en peligro su vida o tiene riesgo grave a su salud, puede interrumpir el embarazo hasta 20 semanas. Ujú. ¿Sí? Pero la Constitución, por ejemplo, no pone límite para eso. No, pero es que ahí, por ejemplo, es que cambia. La cosa es que la mayoría de los códigos penales sí también definen salud como, o sea, si aborta porque su salud está en riesgo, coma, a juicio de 2 doctores, coma, porque va a quedar perpetuamente dañada, ahí ¿Así ya- lo dicen? ¿Así lo dicen los códigos? No, hay uno que es riesgo de salud a juicio de 2 médicos. No, a ver, lo No, que hay yo... varios estados a ver, Lo que yo le quería decir a También. ustedes, la Constitución define salud ampliamente, pero o sea, el que la Constitución defina salud ampliamente no se deriva automáticamente que en un código penal no se puede limitar qué salud va a importar para efectos del aborto. O sea, no es automático. O sea, se podría llegar a hacer el argumento de la Constitución dice salud, pero yo para efectos del aborto voy a entender salud así. o sea, eso pueden argumentar en los estados. Eso Exacto. argumenta en los estados. Es- Ok. se podría argumentar, igual y no ganan, pero no se deriva, o sea, mi punto es, no porque la Constitución define salud ampliamente, automáticamente ya está ganado el caso, habría que argumentarlo. Ok. Pero hay posibilidad en ese Sí hay sentido. posibilidad. Ok. O sea, si neta nos tomamos en serio que salud es bienestar mental, emocional y físico, ¿por qué limitar el aborto solamente a, por ejemplo, que quedes infértil? O a que, ¿cuál es? Aquí me falla mi conocimiento. Hipertensión o grave. ¿Cuál, perdón? Digo, hipertensión grave, lupus eritematoso. Pero sí, Insuficiencia o sea, renal, cáncer. en los estados que meten salud sí podría argumentarse, pero tendría que ser además vía amparo, porque en materia penal existe el problema de que tiene que ajustarse al tipo. O sea, los jueces penales, a diferencia de un juez civil, no pueden estar razonando por analogía. Entonces, eso le correspondería a alguien de arriba. Pero que es posible, es posible. Sí, sí, sí. Tengo que acordar qué país. Sí, creo que Colombia. Pero si hay un país, lo voy a investigar el dato. En Colombia acaban de cambiar hace 4 años su ley. Tenían totalmente penalizado el aborto. Pues vida, Violación. Violación, malformaciones congénitas y riesgo a la salud de las mujeres. ¿No? Entonces, así es como ahora se maneja, pero nosotros lo tenemos desde 1931 en la Constitución. Pero no se aplica. Entonces, el hecho de decir, en México el aborto no es legal, me parece que le da esta carga negativa, siendo que no es cierto en todos los casos. Digo, es muy particular cada estado y bueno, yo no conozco estos procesos que tú los conoces mucho mejor que yo. Digo, porque no soy abogado, yo soy médico, pero me parece que desde la lógica
esta de los cambios y esto, Sí, sí, sí. puede ser y no es aplicable, ¿sí? Llegan al Distrito Federal mujeres que tienen cáncer y que en Sinaloa o en Sonora no les quieren interrumpir el embarazo porque no es legal supuestamente en esos estados y tienen que venir al Distrito Federal, ¿no? Entonces es una cuestión de esto del lenguaje, ¿sí? Zorra, puta, ¿no? Sí, sí. Entonces, o aguanta vara porque Dios te lo mandó. exactamente. La verdadera madre Sí. aguanta. Además, ¿yo quién crees que soy, no? O sea, bueno, todos los argumentos que hemos oído y que conocemos. Pero sí es importante cambiar el lenguaje, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros hemos pensado, pues, en ese sentido. No, si lo hacen. Pues que ya que empieza la creatividad, claro que lo pueden meter por salud. Bueno, pues sí, dependiendo de la condición, pero sí. Mañana va a ser aborto y madrazo conoce el dato mejor que yo. ¿Algo más? Bueno. ¿Les llegó el correo con la lectura de mañana? Sí. Ok. Nada más hay una pregunta. Habla de una lectura en inglés que no... ¿O la nombran distinto o no? Ah, sí, tiene distinto nombre en inglés y en español, pero es la misma lectura. Ok. ¿Cómo se llama en inglés? Necessary Importance. La personalidad de es, y en el otro es en el nombre del hijo, pero En español es el nombre del hijo, en inglés The Strategic Importance of Prenatal Personhood. No hay dónde firmar. Ese para mañana y para el jueves el amparo. Es un amparo indirecto que impugna la constitucionalidad del delito de aborto en San Luis. ¿quién trató de anotarse la lista? Acá todo el mundo y allá. Lista. Ya estábamos apuntados en computador y nada más puse ahí. Y la firma.